Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Acá estamos nosotros nuevamente con todos ustedes, deseándoles que el Señor derrame su espíritu maravilloso sobre cada uno de ustedes. Para las personas que no me conocen y que están mirando hoy por primera vez, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia de La Boca. Estamos transmitiendo esta palabra desde aquí nuestra iglesia, el barrio de La Boca, capital federal de Argentina, para aquellos amigos, hermanos, pastores que nos ven más allá de nuestras fronteras. Por eso la banderita argentina, para mostrarles de dónde estamos transmitiendo, y la cristiana, que es universal, para que más o menos los que nos ven sepan de dónde estamos hablando, ¿no? Bueno, en estos días hemos tenido nuevos mails. Agradecemos a todos los que nos mandan mensajes por mail. Y seguimos pidiendo que si usted quiere testificar lo que Dios ha hecho en estos días allí con usted, puede enviarnos un mail. Si Dios le ha sanado, si Dios ha salvado a alguno de sus familiares y ahora han entrado al camino santo del Señor, comuníquenos, envíenos y le daremos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Yo quiero decirles, por supuesto, sin dar nombres, que hay varias personas que están ingresando a nuestra congregación. Así que el día que reabramos la iglesia, vamos a conocernos realmente. Hasta ahora nos conocemos por mail, por YouTube, ¿no? Para todos los hermanos de La Boca, ahora a través de las células va a llegar la información, aunque el gobierno de la ciudad de la capital federal nos ha permitido, o así lo han manifestado, que han dado lugar para que abramos los templos y podamos hacer reuniones con 20 personas. A nosotros no nos conviene abrir por el sentido de que tienen que ser 20 personas y el ministro. Es evidente que están pensando en la Iglesia Católica. Nuestra actividad va mucho más allá que practicar un rezo. Los cristianos evangélicos adoramos a Dios, escuchamos la palabra, planificamos el trabajo en las calles, en los hogares de ancianos, en los hogares donde hay gente necesitada, cómo ayudar a los niños con la copa de leche. Es decir, la iglesia es una embajada del cielo del reino de Dios. Entonces, el protocolo nos dice que tiene que haber 2 personas en la entrada para controlar la fiebre, con el gel, el lavado de los zapatitos para desinfectar la suela de los zapatos. Tiene que haber 2 personas en los baños, una para las damas, otra para las mujeres. Nosotros como mínimo queremos tener 2 músicos porque nos gusta tener música. No nos dejan cantar, pero por lo menos tenemos música. Así que un tecladista, uno que acompaña, ya sea bajista o un baterista. Necesitamos a alguien que tenga el trabajo de ir, porque así lo exige el protocolo, por los bancos, para que la gente no se saque el tapaboca, que no se junten, es todo. Sacamos la cuenta, tenemos una docena de personas, entre sonidistas, uno en cabina y el otro que está en plataforma. Necesitamos 12 personas más o menos solamente para estar en lo mínimo de la actividad de una reunión. Quiere decir que los que se podrían congregar son 8. Quedémonos así porque al principio habían hablado de 40 personas. Bueno, 40 personas sería mejor. Pero ¿qué hacemos nosotros con 800, 900 personas o más de nuestros creyentes? ¿Cómo no? Haciendo reuniones de 20 que se terminan siendo de 8. Es imposible. Así que tengamos un poquito más de paciencia y oremos a Dios.
trabajemos para el Señor porque la palabra de Dios no está encerrada, no está presa. Dios los use y los bendiga, queridos hermanos de la iglesia aquí de Capital de la Boca. Muy bien, estamos hablando en estos días de creciendo en el amor de Dios. Como ya hemos dicho, estamos hablando de todo una serie del crecimiento espiritual y comenzamos hablando con el perfeccionamiento del conocimiento que tenemos como cristianos, seguimos hablando del crecimiento en el reino de Dios, ahora estamos hablando del crecimiento o conociendo el amor de Dios, creciendo en el amor de Dios, y luego hablaremos de la justicia de Dios, que sería lo que viene el domingo que viene. Hoy jueves vamos a hablar otro poquito de creciendo en el amor de Dios, porque muchos hablan o exigen, fulano no tiene amor de Dios, mengano no tiene amor de Dios. La pregunta es, ¿tú tienes el amor de Dios? ¿Sabes lo que es el amor de Dios? Porque hay un sentido así muy global, que el amor de Dios es un sentimiento, que yo tengo que tener el sentimiento de Dios. Mire, el amor, lo volvemos a repetir, es una decisión, no un sentimiento. Quiere el Señor perdonar el error de los hombres y de las mujeres que nunca han leído la palabra y la enseñanza que el Señor nos ha dado. Por eso en estos días estamos hablando un poco del amor, porque entre la ley de Dios y la justicia de Dios está el amor de Dios. Amor que Dios nos manda a que lo pongamos en práctica nosotros también. Si tenemos y queremos crecer en el amor de Dios, debemos ir a la Biblia. ¿Para qué? Para saber cómo debo amar y cómo me ama Dios. En San Juan, capítulo 15, versículo 9 al 12. San Juan, capítulo 15, versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios, preste atención, coma la palabra, ruméela, vuelva a meditar, porque la palabra de Dios es la palabra que permanece para la hora que pasa y es el alimento para nuestras almas. Dice, Jesús está hablando aquí y dice, como el Padre es Dios, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego hay un mandamiento, permaneced en mi amor. Y luego dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí dice, ¿cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Dice, si guardareis, versículo 10, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Acá viene hablando del amor y de pronto en este versículo aparece esta expresión del gozo. Dice el versículo 11, lo leemos otra vez, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en los otros evangelios dice a los discípulos, en esto conoceréis o conocerán que son mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Estaba hablando del amor entre los creyentes, entre los discípulos.
entre los que seguimos al Señor. Ya hemos dicho anteriormente que la fuente del amor es Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Nosotros tenemos el amor de Dios, pero Él es la fuente del amor. Él es amor. Dios el Padre, según estos versículos que hemos leído, Dios el Padre amó al Hijo, y esto lo dijo el Señor Jesús. Y el Hijo nos amó a nosotros. Y nosotros debemos amar primero a Dios y también amarnos entre los cristianos, entre los discípulos. Así que mire lo que es la transmisión del amor desde la fuente que es Dios. Dios el Padre amó al Hijo, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos amó a nosotros y nosotros nos amamos entre nosotros. Ahora, este amor que Jesús pide entre los creyentes no es el mismo que pide para el amor al prójimo, tengamos en cuenta. Acá está hablando del amor entre los que somos seguidores de Jesús, los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos a Dios y sus mandamientos. Ahora dice bien claro acá que no es el mismo amor que tenemos que tener con el prójimo. ¿Por qué? Porque al prójimo tenemos que amarlo aunque sea inconverso, aunque no sea un discípulo de Dios, aunque no conozca la palabra. Más dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amar a los que nos persiguen, tenemos que amar a todas aquellas personas que dicen cosas contra nosotros mintiendo. Es decir, tenemos que dar sin esperar recompensa. Pero a estos que amamos, al prójimo, aquí está hablando de gente que no conoce a Dios. Pero ahora Jesús está hablando de los discípulos, de entre los creyentes. Dice, tienen que amarse. Este es un mandamiento que les doy entre ustedes. Recordemos, entonces, que acá hay una diferencia y que la tenemos que tener bien clara. Volvemos a repetir ahora un poquito la Biblia. Capítulo 15, donde estábamos, pero vamos a leer el versículo 10. A ver, 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hacer la voluntad de Dios es la mejor expresión de amor que podemos dar o tener hacia Dios, hacia Él. Repito, hacer la voluntad de Dios es la mayor expresión de amor que podemos tener hacia Dios. El cumplimiento de sus mandamientos. Cuando cumplimos lo que Él nos manda, mis queridos amigos y hermanos, por eso la gente tiene que leer la Biblia para conocer lo que Dios nos manda hacer y cómo hacerlo. El cumplimiento de los mandamientos es la mayor demostración de amor hacia Dios. Lo dice Jesús. En el versículo 14 del capítulo 15, el versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús. Hace unos años escuché una barbaridad desde un púlpito, porque leyendo este texto, un hombre que quería ser predicador, pobrecito, pero no sabía, no conocía ni a Dios ni a la Biblia, él dijo que Dios era un déspota. Con perdón de la palabra y con todo temor lo digo delante de Dios, pero es lo que dijo, es un déspota, dice, porque si hacemos lo que Él dice, entonces nos ama. Si no hacemos lo que Él dice, nos manda al infierno. Una barbaridad. No conocen ni el amor de Dios, ni la ley de Dios, ni la justicia de Dios, pero quería ser predicador. Y ahí estaba diciendo una aberración de la persona de Dios. Ahora, escúcheme bien. Hay muchas personas que quieren mostrarse amantes de Dios, que hablan de que son amantes de Dios, pero no quieren cumplir sus mandamientos.
y se han fabricado sus propias religiones. Las religiones, hermanos, no salvan a nadie, porque religión es el esfuerzo de Dios por agradar y llegar a Dios, mientras que salvación es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Hay una diferencia. Pero, ¿por qué digo que esta gente que dice que aman a Dios y practican una religión están totalmente equivocados y están fuera de la voluntad de Dios? Porque simplemente son personas que se esfuerzan, pero no hacen la voluntad de Dios. Practican religiones, ofrecen sacrificios a Dios, ¿no? Y a otras imágenes, a otras personas que fueron santos, que se murieron. Conocen algunos rezos que practicaron otras personas, pero no conocen a Dios ni su palabra. Mire, en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel, un hombre de Dios, un día el Espíritu Santo le habla al profeta Samuel para que le hable al rey Saúl, que era un hombre elegido por el pueblo de Dios para ejercer el reino allí en el pueblo. Y el rey Saúl teóricamente tenía que ser conocedor de la palabra de Dios. Dios le había dado algunas órdenes a través del profeta Samuel a Saúl que no hiciera algunas cosas, y Saúl hizo todo lo contrario de lo que le mandó hacer Dios. Pero después que ganó la guerra e hizo todo lo contrario de lo que le mandó hacer Dios, eso sí, hizo sacrificios, trajo ofrendas a Dios y muchos sacrificios, miles de sacrificios, animales, ofreció a Dios en agradecimiento de todas las barbaridades que había hecho él como hombre. Entonces Dios le habló a Samuel y le dio un mensaje y le dijo: anda a decirle al rey de mi pueblo esto. Y esto es lo que vamos a leer. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Repito, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Recuerde que acá el profeta Samuel está hablando al rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Dice, y el profeta Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca? Fíjese, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, dice el profeta, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios y a los mandamientos es mejor que la grosura de los carneros que había ofrecido de sacrificio. Porque como pecado de adivinación, dice el profeta, es la rebelión contra Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dios repudia la idolatría. Ahora, hay personas que a través de religiones hacen sacrificios, y usted lo sabe, a ídolos, a muñecos, caminando. Mire, a mí no me lo contaron, a esto yo lo he visto, caminando de rodillas, sangrando sus rodillas, subiendo una escalinata de unas escaleras que van a la entrada de la iglesia o del templo, porque hicieron una promesa de sacrificio y no hay ninguno de sus directivos o ministros que están al frente de esa religión que le digan que eso no le agrada a Dios, lo dejan hacer. Esto lo he visto con mis ojos. Otros arrastrando la lengua porque quieren ofrecer un sacrificio para que Dios le oiga. No conocen a Dios, no conocen la palabra, no saben que el sacrificio lo hizo Jesús para que nosotros no hagamos sacrificios. Dice acá, le dice el profeta al rey: es mejor que obedezcas a la palabra, es mejor que prestes atención a la palabra de Dios
y no que ofrezcas sacrificios. No le sirve esto a Dios si después haces lo que se te da la gana. Usted ha visto gente que hace caminatas. Yo he estado en las provincias de Argentina, gente que hace kilómetros, algunos descalzos porque quieren agradar a Dios, sangrando sus pies para llegar hasta una gruta donde hay una imagen y dejar allí dinero, prendas, cosas, ofreciéndole para que ese muñeco le conteste. ¿Está bien? La gente dice, bueno, hay que respetar las religiones, pero esta no es la verdad. Lea la Biblia. La Biblia dice que esta no es la verdad. Que lo que ofrecen la gente a los muñecos y a los ídolos, a los demonios, los están ofreciendo. Esto está escrito en la Biblia por el apóstol San Pablo. Es que no conocen la Biblia. Caminatas, 60, 70 kilómetros caminando, ofreciendo esto como un sacrificio, mientras van fumando por el camino en la caminata, van tomando cerveza, diciendo malas palabras, y después que terminan el sacrificio de caminata, algunos de ellos se van a hacer sus orgías y a seguir su vida de pecado. ¿De qué sirven los sacrificios? Bueno, pero Dios es amor y Él comprende que lo que yo quiero hacer, Él comprende que la gente lo ha rechazado, que no le interesa lo que Dios dice, que no le interesa a la gente lo que Dios hizo y hace, que no le interesa a la gente lo que Dios manda. Desgraciadamente, estos dicen que tienen amor a Dios porque hacen estos sacrificios y practican cosas que van contra sus mandamientos y cometen pecados que van contra sus ordenanzas y sus consejos. Por eso en San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis amigos y hermanos, el Señor Jesús nos manda a amarnos como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Porque dice, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Entre los cristianos de hoy, ahora vamos a dejar los religiosos, pero ahora vamos a los llamados cristianos de hoy. Hay celos ministeriales entre los cristianos de hoy. Hay una total falta de ética ministerial entre los cristianos de hoy. Entre los creyentes hay envidias, hay rivalidades, hay ideas mezquinas. El yo está sobre todas las cosas ahí. Hablando del egocentrismo, mire, habría que matar al yo aquí. Orgullosos eclesiásticos que dicen, nuestra congregación es mejor que aquella. Esto está pasando hoy. Enojos, despreocupación del hermano en Cristo. Cuando alguien cae en alguna enfermedad, en algún dolor, en lugar de ir a visitarlos, a levantarles en la fe, a orar por ellos, cayó por algo, le pasó esto, este es un castigo. Estos que hablan así no conocen a Dios, no tienen el amor de Dios y menos lo practican. Pero ellos se jactan de que aman a Dios y obedecen a Dios y castigan a aquellos que han caído en alguna dificultad. No somos una iglesia, hermanos, que tenemos un reino. Estamos confundidos. Somos un reino que tiene varias congregaciones. Las iglesias son como embajadas del reino en distintos lugares. Y no hay una mejor que la otra. Somos todos hermanos en Cristo. Hay diferentes ministerios, lo dice la Biblia. Diferentes dones, diferentes talentos. Y Dios
a través del Espíritu Santo, reparte estos dones, estos ministerios, de acuerdo a cómo Dios ha colocado a sus ministros en sus distintos lugares, lugares donde trabajan distintas fuerzas demoníacas. Por eso hay pastores que tienen diferentes dones, hay ministros que tienen diferentes capacidades y ministerios. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado este tipo de dones y ministerios para batallar contra la verdadera fuerza del mal, que son espirituales. Entonces hay iglesias, nunca hay una iglesia igual que la otra. Esto es como una familia. Oiga, nos tenemos que respetar, nos tenemos que amar. Jesús nos manda a amarnos unos con los otros. Olvídese de la organización, olvídese, si tiene a Cristo es su hermano. Tenés a Cristo, sos mi hermano. Pero la doctrina, mire, no sé qué doctrina puede tener. Puede estar errado en la doctrina, pero lo que nos salva es Cristo. No dice la doctrina es la esperanza de gloria, dice nuestra esperanza de gloria es Cristo. El amor cubrirá infinidades de pecados, aún de la doctrina. Yo sé que muchos de los que me están mirando, que son muy ortodoxos en esto, me van a condenar ahora. No, se está equivocando. La doctrina, mire, si yo voy a la doctrina, les voy a hablar un poquito de la doctrina. Cuando aquí el Señor Jesucristo habla de lo que realmente tendría que ser la doctrina. No sé cuántos de estos practican la doctrina que mandó Jesús. Mire, en San Mateo, capítulo 25, San Mateo, capítulo 25, versículo 34. San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Vamos a leer hasta el 40, para leer un poquito y entender. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, está expresando cuando Jesús venga a la tierra a establecer el milenio. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando del reino, no de una iglesia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y después va a hablar de los que no lo hicieron. Y a esos que no hicieron toda la lista que dice arriba, los va a condenar al fuego eterno. Ahora, algunos dicen, pero ¿qué piensa de la predestinación? Al final, ¿qué piensa? ¿Qué me dices de la ley de... Hermanos, si yo pienso que el milenio ya fue o que no vino, si yo pienso en la predestinación o en el libro albedrío, son ideas religiosas, porque eso está escrito en la Biblia, pero esto lo va a hacer Dios como Él quiere y planea. Pero la verdadera doctrina es esta. Aceptar a Cristo como Salvador y vivir para Él y cumpliendo sus mandatos. Fíjese, aquí no está hablando del milenio, del arrebatamiento. No. Dice, tuve hambre, tuve sed, fui forastero, fui desnudo, enfermo, en la cárcel y cubriste mis necesidades. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con el milenio? Quizás usted tiene la doctrina justa según usted llama doctrina.
está colando el mosquito y se le está pasando, o está colando el camello y se le pasa el mosquito, como quiera usted, o cola el mosquito y se le pasa el camello, como lo quiera pensar. Acá está hablando de la verdadera doctrina. Si tu hermano pasa hambre y vos estás diciendo, y cree en la predestinación y en el libre albedrío y en el milenio, ¿qué piensa del milenio? Fue forastero y vino a pedir albergue, lo dejó en la calle. Estaba desnudo. Pero si era hermano en Cristo, hermanos, el Espíritu Santo que está en nosotros está en el hermano en Cristo. Y Dios se ama a sí mismo, porque si no se amara a sí mismo, no nos podría amar. Por eso dice Dios que cuando nosotros ayudamos al desvalido, cuando nosotros le damos de comer al hambriento, cuando vamos a visitar al enfermo, estamos haciendo los mandamientos de Dios. Esta es la doctrina que el hombre puede practicar, la que tiene que poner en práctica. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo esto? Ayudándonos, visitándonos, cuidándonos, amándonos. No, pero nosotros estamos hablando de que pronto viene Cristo. ¿Qué piensa de la segunda venida de Cristo? Bueno, lo estamos esperando a Cristo, pero mientras lo esperamos no tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. El cumplimiento del mandamiento de Dios cumple la ley y el amor. La mayor expresión de amor de Jesús por nosotros es que Él dio su vida por nosotros. Mire, San Juan 15, 12 al 13. San Juan, Evangelio de San Juan 15, 12, versículo 12 y 13, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oiga, ¿cómo vamos a poner la vida sobre nuestros hermanos en Cristo si cuando tiene hambre no le damos de comer? Si cuando tiene una necesidad no le cubrimos la necesidad. Y menos va ni hablar. ¿Usted conoce a alguien que ha dado la vida por su amigo? Los que hemos ido a la escuela nos debemos acordar de la batalla de San Lorenzo, ¿verdad? Cuando el sargento Cabral dio la vida por San Martín. Los que fueron a la escuela por lo menos se deben acordar de esto. ¿Qué hizo el sargento? Se puso delante de la bayoneta del soldado que venía a clavar al general San Martín y lo clavó a él, luego ese enemigo fue abatido. ¿Y qué dijo el sargento Cabral? Dijo, muero contento, feliz, porque hemos batido al enemigo. No le dijo, fíjate, Señor, que di mi vida por ti, no, estaba feliz. Por supuesto que estaba feliz de haber dado la vida por su general, por su amigo. Usted dice, bueno, es una historia de un valiente. Escúcheme, ¿sabe cuántas veces he visto y he oído, como usted lo habrá oído, madres que en el momento del parto, esa madre tuvo que decidir vivir ella o vivir el hijo porque uno de los dos tenía que morir y la madre prefirió morir para que su hijo viva? Esto es dar la vida por un ser amado. Es conocido personas que donaron su corazón para que su amigo que estaba por morir viviera, y ellos que donaron el corazón murieron. Y nosotros los cristianos, que tenemos un Dios maravilloso y que dice que nos amemos, tal vez no estamos dispuestos a dar la vida por nuestro hermano. Pero es lo que dice Jesús. Amaos de la misma manera que yo os he amado. ¿Y cómo nos amó? Lo dice en la palabra. Mayor amor no hay que el que da su vida por su amigo.
¿podremos amar a nuestro hermano como realmente nos amó Jesús? Si no somos capaces de amar, no vamos a entender entonces lo que viene, de lo que vamos a hablar, que es la justicia de Dios. Si no estamos dispuestos a dar nuestra vida y ayudarnos entre nosotros como hermanos en Cristo, escuche estas palabras, son muy fuertes, son tomadas de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice San Juan, en que amamos a los hermanos. Fíjese, pequeño detalle. Si usted dice, ¿cómo sé que tengo la salvación, que tengo a Cristo dentro de mi corazón? En esto, en que amamos a nuestros hermanos. Cuando yo puedo amar a mi hermano, aun aquel que no es el mejor, pero lo puedo amar, es que Cristo está dentro nuestro. Vuelvo a repetir, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. Y dice luego, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto significa que permanece separado de Dios. Cuando dice que permanece en muerte, la vida no está en él, Dios no está en él, está separado de Dios. Así que qué detalle, ¿no? Cuando usted se enoja contra su hermano, busque la bendición de Dios, busque a Cristo que entre en su corazón porque permanece en muerte, dice. Otro versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, a este no lo trago, no lo puedo, no lo quiero ni ver, y es su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? No, yo amo a Dios, sabe Dios cómo lo amo. Pero si usted no ama a su hermano, es mentiroso. Porque Dios ama a su hermano. Si usted no lo ama, es que Dios no está dentro suyo. Porque cuando Cristo está dentro, hace que usted ame a su hermano. Cuando Cristo no está dentro nuestro, no amamos a los hermanos. Estamos más dispuestos a juzgar que a amar, a condenar que a amar, a sacrificar que a amar. Por eso digo, mis hermanos, si lo próximo que vamos a ver es la justicia de Dios y no aprendimos el amor de Dios y a practicarlo, tampoco vamos a entender la justicia de Dios. Dios nos manda amar y espero que con todo lo que hemos dicho hoy quede bien claro esto. La obediencia a la palabra de Dios es nuestra expresión de amor a Dios, nuestra máxima expresión de Dios. Mire, Santiago, no lo vamos a leer, pero Santiago dice que si yo, usted y yo, pongo el burro delante, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios y no lo hacemos, dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si nosotros sabemos qué es lo que manda Dios y no lo hacemos, y nos queremos justificar como que lo que usted quiera decir, bueno, Dios me pide esto, pero Él sabe que yo tengo esto en mi corazón y que no se quiera justificar porque no se puede justificar. Si Dios mandó a hacer algo, tenemos que obedecer y esta es la manera de que podemos amar a Dios. No nos equivoquemos, estimados amigos y hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Si no le obedecemos, no le amamos.
Si su papá y su mamá le dicen no vayas por acá y usted va por ahí, está diciendo que no, ni confía en lo que su padre y su madre le da, ni siquiera acepta que su padre y su madre le ama y que le quiere cuidar. Ha decidido no obedecer porque cree que usted sabe más y va a hacer su propia voluntad. No le ama. Un último texto y vamos a terminar con esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículo 25, Antiguo Testamento, Dios dice esto: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Lo vuelvo a repetir. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué lo hace? Dice acá, por amor de mí mismo. Por eso Dios nos manda amarnos. Si nos amamos, amaremos a nuestros hermanos y amigos. Cuando usted perdona, lo hace por amor de sí mismo. ¿Por qué? Porque usted no se condenaría. Si usted se condena, va a condenar al hermano. Si usted no se condena, tampoco va a condenar al hermano. Si usted se ama, va a amar a su hermano hasta el punto de que si es necesario, dará la vida por su hermano. ¿Estará dispuesto a hacerlo? Jesús lo dio, lo hizo, lo puso en práctica. Cuando Dios nos pide algo es porque se puede hacer. La vida natural y temporal, por supuesto, le pertenece a Dios. Pero si Dios nos manda a hacer algo, hermanos, aún a dar nuestra vida, si Él lo manda a hacer por amor a otro, lo tendremos que hacer. Y no nos va a costar, porque todo lo que hacemos con amor no cuesta. Cuando uno hace algo por amor, tiene gozo y felicidad. Si usted me está mirando por primera vez y nunca experimentó este amor del cual hablamos, le quiero decir que la única manera de experimentar este amor es recibiendo a Cristo como nuestro único y poderoso y suficiente Salvador y hacer su voluntad. Le digo, el amor de Dios lo va a inundar de tal manera que usted va a saber que dentro suyo está el amor que se llama Dios. Si quiere recibir a Cristo en su vida, porque Cristo no va a entrar si usted no le invita. Si usted quiere invitarle, yo quiero guiarle en una oración. Vamos a hablar con el Señor Jesucristo y vamos a hablar con el Padre que está en los cielos, sentado en su trono, siempre reinando y teniendo todo bajo control. Padre eterno, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pido que tú perdones mis pecados, mis errores, mi poca capacidad, mi ignorancia, que me perdone, Señor. Yo quiero invitar a Jesús que entre en mi corazón, que entre en mi vida. Lo quiero recibir ese sacrificio que Él hizo por mí y recibirlo como mi Salvador. Salvador, porque yo tenía que morir ahí y Él murió por mí. Lo recibo. Quiero que sea Él el dueño de mi vida. Padre, ayúdame a caminar de la mano tuya en tu reino. Recíbeme en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes.
Amén y amén. Cómprese una Biblia y lea los Evangelios, y allí encontrará a Jesús caminando por la tierra y por Galilea. Y busque un lugar todos los días a solas con Él, para hablar con Él. Su vida cambiará y conocerá este amor maravilloso de Dios. Y a los hermanos y amigos cristianos, a nuestra amada iglesia de La Boca, a todos los que nos están mirando más allá de las fronteras, vamos a orar. Que Dios nos llene de este amor, hermano, porque sin este amor somos como címbalo que retiñe. Es decir, hacemos mucho ruido, pero no logramos nada. El amor es el que cubrirá infinidades de pecados y cumplirá la ley de Dios. Cuando decimos cumplir la ley de Dios, estamos diciendo que es lo mejor, porque Dios nunca nos va a mandar algo que nos va a dañar. Nunca nos va a pedir que hagamos algo que nos va a hacer daño o mal. Cuando Él nos manda o nos pide que hagamos algo, es que Él sabe que es lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, por todas tus hijas, tus hijos, por los que están lejos, por los que están cerca nuestro aquí, que tú bendigas a tu pueblo, que más que nunca en estos días tu amor sea derramado en los corazones, para no solamente poder comprender la ley, tus mandamientos, sino también poder comprender la justicia. Esa justicia tan justa que va mezclada e impregnada con tu amor, Señor. Fortalece nuestras vidas y danos conocimiento espiritual en nuestra mente, para que nuestra mente espiritual crezca en el conocimiento de Cristo y tu sabiduría pueda venir a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, porque siempre nos oyes, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Los espero el domingo. Vamos a empezar a hablar de la justicia de Dios.